El problema que vamos a enfrentar ahora es el de calcular una integral numérica. En particular, una integral numérica con límites definidos, por ejemplo, entre a y b de alguna función. Noten que esto es distinto de calcular el siguiente problema, que de x igual a una integral entre a y x de f de x de x. Este problema que está acá es equivalente a resolver una ecuación diferencial del estilo g' de x igual a f de x. O sea, esto sería una ecuación diferencial con condición inicial conocida. Esto es otra familia de problemas que vamos a ver más adelante y tienen métodos específicos para resolverse. Ahora nos vamos a enfocar en el problema de la integral definida entre a y b, donde después vamos a ver que a y b podrían ser también infinitos, pero por ahora consideremos que estas cosas son finitas. El primer método es el llamado de la regla trapezoidal. ¿Cuál es la idea? Vamos a considerar una integral en un intervalo que en principio podría ser grande, pero obviamente vamos a querer que sea pequeño. Entonces vamos a decir una integral entre 0 y x0 más delta x, donde mientras más chico delta x va a ser mejor, como vamos a ver después. Y vamos a integrar entonces f de x a de x. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esta integral y vamos a tomar lo que está dentro y lo vamos a expandir, vamos a hacer una expansión de Taylor. Entonces vamos a decir que cerca de x sub 0 esta cosa se puede aproximar como f evaluado en x sub 0 más f' evaluado en x sub 0 por la distancia entre el punto en el que estamos y x sub 0, así que es x menos x sub 0 más 1/2 la segunda derivada de x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado y un montón de términos más. Y ahora, como todos los términos que están acá son cada uno de ellos es un término integrable, entonces vamos a meter la integral dentro de la expansión. Entonces vamos a tener una suma infinita de integrales. Y entonces vamos a tener primero que nada la integral de f de x sub 0. Pero f de x sub 0 es una constante, así que cuando integremos eso entre x sub 0 y x sub 0 más delta x, vamos a tener f de x sub 0 multiplicado por delta x solamente. Después viene el término f' de x sub 0 por x menos x sub 0. Y f' también es una constante, así que sale de la integral. Y nos queda entonces la integral de x menos x sub 0. Y eso es x menos x sub 0 al cuadrado medios. Y va a tener que ser evaluado entre x sub 0 y x sub 0 más delta x. El siguiente término es parecido, es un medio f2' de x sub 0 por x menos x sub 0. Y ahora tenemos al cubo tercios. Y de nuevo, integrado entre x sub 0 y x sub 0 más delta x. Y un montón de términos más. Ahora, cuando este término esté evaluado en x sub 0, lo que está dentro del paréntesis va a ser 0. Y cuando lo evaluemos en este término, lo que está dentro del paréntesis, los x sub 0 se van a cancelar y va a quedar solo el delta de x. Así que de evaluar los límites de estas integrales vamos a tener de nuevo f de x sub 0 por delta x más, y ahora viene f' en x sub 0 por lo único que sobrevive de acá es el delta x al cuadrado medios. Y parecido, lo único que sobrevive acá tenemos, bueno, un medio por un tercio es un sexto, f2' de x sub 0, y lo que sobrevive del paréntesis es delta x al cubo. Y por supuesto hay más términos. Ahora, vamos a hacer un pequeño truco con esto. Vamos a decir, esto que está acá, lo vamos a factorizar por delta x medios. Entonces si hacemos eso, lo que debería quedar adentro es, para el primer término, debería ser un 2 veces f en x sub 0. Pero, ya van a ver por qué después, me va a convenir escribirlo mejor como f de x sub 0 más f de x sub 0. El siguiente término es f' en x sub 0 por delta x. Y si se fijan, lo que está apareciendo acá
es algo que se parece a una expansión de Taylor para f en x sub 0 más delta x. Pero el siguiente término nos va a fallar. El siguiente término, en esta cosa que está acá, va a ser, debiese ser para nuestra expansión en Taylor un medio de f2' delta x, pero el término que corresponde es este que está acá, y es un sexto, pero está factorizado por un medio, así que esta cosa se transforma en un tercio de f2' de x sub 0 por delta x cuadrado, más una serie de términos. Entonces, para que esto de verdad fuese una expansión en Taylor, nos gustaría que el término siguiente fuera un medio. Pero entonces vamos a tomar este un tercio y lo vamos a escribir como un medio menos un sexto. Y vamos a tener términos de sobra. Entonces, ¿cómo nos queda? Si hacemos eso, vamos a tener que la integral que estábamos calculando es delta x medios sobre f en x sub 0 más f en x sub 0 más f' en x sub 0 por delta x más, y ahora entonces voy a tomar un medio de f2' de x sub 0 por delta x cuadrado, pero tengo que respetar que tengo en un sexto que me sobra. Entonces tengo f2' de x sub 0, delta x cuadrado y términos. Y ahora sí, entonces vemos que lo que tengo acá es una aproximación de f de x sub 0 más delta x. Es una expansión de Taylor hasta el segundo orden de eso que está ahí. Y obviamente esta cosa tiene términos que van a constituir lo que nosotros vamos a considerar nuestro error. Pero ya vamos a analizar eso después. Esta integral que estábamos calculando se transforma en delta x cuadrado, delta x medios por f en x sub 0 más f en x sub 0 más delta x. Pero esto es una aproximación de eso solamente, así que esta cosa arrastra un error. ¿De qué orden es el error? Delta x cuadrado. Así que esta cosa tiene un error del orden delta x al cuadrado. Pero noten que todo esto está multiplicado por un delta x, entonces en realidad cuando distribuyamos la multiplicación vamos a tener un delta x medios por f en x sub 0 más f en x sub 0 por delta x más delta x. Y esta otra cosa va a ser un término de error de orden delta x al cubo. Ahora, para ser exacto, este término de orden delta x al cubo, en realidad nosotros ya sabemos lo que es había un sexto multiplicado por f2', pero está multiplicado todo por un medio, así que esta cosa se transforma en un doceavo de f2' en x sub 0, que es una constante porque está evaluada en x sub 0, por delta x al cubo. Así que esta es nuestra expresión para el orden de arrastre. Ahora, hay más términos en el error, pero los siguientes términos van a ser de orden delta x a la cuarta, delta de x a la quinta, etc. Y vienen de nuestra expansión de Taylor que cortamos. Veamos gráficamente qué es lo que acabamos de hacer. Si hacemos gráficamente una función, entonces vamos a tener este es x y esto es f de x, y dibujemos una función. Esa función que está ahí, entonces la estamos integrando entre un cierto valor x sub 0 y x sub 0 más delta x. ¿Qué es lo que tenemos acá? Lo que tenemos es, fíjense bien, dentro de la integral estamos considerando f de x sub 0. Esto es f en x sub 0. Esto que está acá es f en x sub 0 más delta x. Y esta distancia que está acá es delta x. Entonces lo que estamos haciendo es construir este trapecio, y de ahí viene el nombre, y el área de este trapecio se calcula como la suma de los lados multiplicado por la altura. Entonces esto es f en x sub 0
más f en x sub 0 más delta x, dividido por 2, en la regla del trapecio es el promedio de los lados, por la altura, que es delta x. Y esto es exactamente la fórmula que calculamos arriba. Entonces, por eso se llama la regla del trapecio. Esta cosa lo que está haciendo es calcular la integral como si fuera una aproximación del trapecio. Lo podríamos haber hecho mucho más simple y no haber hecho la expansión de Taylor, pero nunca nos hubiésemos enterado de que el error era de este orden. Entonces, este error sale del análisis de la expansión que acabamos de hacer. ¿Qué pasaría si nosotros ahora quisiéramos integrar esto en un intervalo? Entonces, para integrar en un intervalo necesitamos una regla compuesta. Entonces, vamos a hablar de una regla compuesta para un intervalo. Para el intervalo AB. Entonces ahora vamos a partir al revés. Vamos a tomar primero la representación gráfica de esto. Entonces vamos a decir, vamos a darnos una función. Vamos a graficar. Y vamos a decir que nuestra integral va a ser entre A y B. Y entonces, ¿qué es lo que queremos hacer gráficamente? Lo que queremos hacer es dividir el intervalo entre A y B. Primero considerémoslo si es que pudiéramos hacerlo en pedazos iguales. Entonces dividamos esto en tramos iguales. Cada uno de estos va a tener un tamaño delta x. Y en cada uno de estos intervalos entonces lo que vamos a hacer es aplicar la regla del trapecio que acabamos de deducir. Entonces vamos a tener un trapecio acá. Va a haber otro trapecio aquí. Y va a haber otro acá. Y entonces la integral va a ser la suma de cada uno de esos trapecios. Entonces para poder escribir la regla de manera un poco más resumida, vamos a primero introducir un poco de notación. Entonces, ¿cuál va a ser la notación que vamos a usar? Vamos a decir que f sub 0 es f evaluado en a. Luego f en i va a ser f evaluado en a más i veces delta x. Entonces va a corresponder a evaluar en el primer término, después el siguiente borde y así sucesivamente hasta que lleguemos al último borde, que va a ser sub n, si es que tenemos n intervalos. Y este entonces va a ser igual a f evaluado en b. Entonces esto resulta si es que nosotros dividimos el intervalo AB en n términos. Entonces estamos diciendo que el intervalo AB lo dividimos en n términos y este es el tamaño de nuestro delta x. Okay, entonces usando esta notación ahora vamos a tratar de escribir cómo se vería la regla compuesta para la integral. Tomemos como referencia nuestro dibujo de la integral acá. Y vamos a decir entonces que para calcular la integral total entre a y b de f de x, lo que vamos a hacer es sumar cada uno de los trapecios. Entonces vamos a tener una suma. Y lo que vamos a sumar es la regla de cada uno de los trapecios. Entonces la regla de cada uno de los trapecios era f en... Supongamos que tomamos algún trapecio cualquiera, digamos, por ejemplo, este que está acá. Esto debiese ser algo así como f de a más i por delta x, más f de a más i más 1 por delta x. Básicamente es el siguiente punto. Todo esto dividido por 2 y multiplicado por delta x. Pero además esta cosa tiene un error, que si se acuerdan era de orden delta x cubo. Entonces, esa es la expresión para la integral. Usando la notación que escribimos antes, entonces esta cosa se va a transformar en lo siguiente. Vamos a tener una suma de... Bueno, la suma va a ser desde a más i delta x, entonces esta cosa es nuestro f sub i, más f sub i más 1, el punto siguiente, dividido por 2, multiplicado por el tamaño del delta x, más el error de orden delta x cubo.
¿De dónde a dónde va a ser la suma? Bueno, esta cosa tiene que partir en f evaluado en a, y eso ocurre cuando i vale 0, así que esto es i igual a 0. Y el último término evaluado tiene que ser f evaluado en b, y eso ocurre cuando i es igual a n menos 1. Así que si tenemos n puntos, esta cosa tiene entre 0 y n menos 1, n términos. Ahora, noten que esta suma que está acá va repitiendo el término. Esta cosa va a ser algo así como f0 más f1, y después va a haber un f1 más f2, y después va a haber un f2 más f3, y así. De modo que se van a ir repitiendo los términos, excepto los términos del borde, f sub 0, y por acá f sub n. ¿Okay? Entonces yo puedo tomar esta cosa que está acá y reescribir la suma como f sub 0, pero recuerden que está multiplicado por delta x y medios, así que esta cosa es f sub 0 medios, y después al final voy a multiplicar todo por delta x, más la suma de los f sub i, y como se repetían, ahora ya no están divididos por 2, más f sub n dividido por 2, porque ese no se repite, y todo esto queda multiplicado por delta x. ¿De dónde a dónde va esta suma? Bueno, los términos que aparecían en esa suma, si se acuerdan, teníamos f0 más f1, después f1 más f2, más f2, más f3, etc. Entonces los que se repetían partían en i igual a 1. Y el último que se repite es el anterior a f evaluado en b, y ese es n menos 1. Y todo esto tiene un error asociado, que si se fijan es del orden delta x cubo, pero este término está dentro de una sumatoria que tiene n términos, así que esta cosa está multiplicada n veces. Está sumada, perdón, n veces. Y ahora recuerden que nosotros habíamos dicho que este n salía de b sobre b menos a, el intervalo, dividido en n términos, es igual a delta x. Así que esto quiere decir que nuestro n es inversamente proporcional al delta x, es b menos a sobre delta x. Así que cuando multipliquemos esto por eso, lo que va a ocurrir es que de todo esto sobrevive la integral, es igual a la fórmula f sub 0 medios más la suma de todos los términos entre medio de f sub i más f sub n medios, todo esto por delta x. Y el error que se arrastra entonces, en vez de ser de orden delta x cubo, debido a que está multiplicado n veces, es de orden delta x al cuadrado. Así que es un poquito peor. Y esto entonces es la regla compuesta del trapecio para delta x espaciado. Esta regla es súper intuitiva, y una cosa súper importante es que para calcular la integral lo único que se necesita es ser capaz de evaluar la función en n puntos arbitrarios, porque estamos usando delta x igual para todos los intervalos. Pero esta regla también puede ser expandida para delta x que no son iguales, porque lo único que queremos hacer es simplemente sumar el área bajo los trapecios. Así que después vamos a ver cómo se extiende esto cuando delta x no es igual en todos los intervalos, pero para intervalos iguales al menos la regla es relativamente sencilla.